Dios y Santo Padre que estás en los cielos, a ti, Señor, ante ti nos postramos para que tú hoy estés aquí entre nosotros, bendigas este ministerio y ahora concretamente la escuela sabática, para que todos podamos aportar y recibir, para que seamos bañados con tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a repasar la lección número 12, que habla de la Iglesia de Cristo y la ley. El versículo para memorizar nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo creo que solo con este texto, que está situado en el Nuevo Testamento y concretamente en Apocalipsis, ya define la importancia de la ley y habla de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, aquí ya podemos ver que hay una diferencia entre los que son santos y los que no, o los que al menos pretenden en su vida acercarse en lo máximo a lo que es la voluntad de Dios. Elena White nos recuerda en el conflicto de los siglos que la marca de la bestia será ejercida sobre aquellos que no guarden los mandamientos de Dios. Y los que sigan los mandamientos de Dios serán librados de esta marca. O sea que tenemos que ver que hasta el punto final, hasta el momento final de la venida de Cristo, hasta el punto concreto de la venida de Cristo, esa ley va a estar ahí. Y nos recuerda la palabra de Dios, como por ejemplo el sábado, y la ley evidentemente va a estar por los siglos de los siglos. O sea que eso un poco nos vuelve a recordar lo que ya hemos estado viendo en las semanas anteriores. La importancia de la ley y su rol dentro de nuestras vidas. Dice, vamos a ir repasando, parece ser, los tramos de la historia bíblica y cómo la ley ha estado presente en los diferentes tramos. El primero que nos hace estudiar es de Adán a Noé. Hay un texto aquí en la lección que nos dice: a fin de poder amar, Adán y Eva tuvieron que ser creados como agentes morales libres. Debían tener la capacidad y la libertad para hacer el mal, aun si no tuvieran razón válida para hacerlo. La prueba del árbol era moral. ¿De qué manera usarían ellos esa libertad moral dada por Dios? O sea que podríamos pensar, podría haber creado Dios a Adán y a la humanidad pues sin capacidad de pecar y todos contentos, ¿no? Pero Dios ya, antes de crearnos, tiene que cumplir su propia ley. Tiene que permitir que el agente humano, en este caso, acepte la ley voluntariamente, para que eso sea pues la base de su vida, para que él acepte a Dios como que Dios le guía. Si hubiera hecho lo contrario, estaríamos hablando de un Dios pues tirando a caprichoso, que hace todo a su medida y ya está. Pero aquí lo que buscaba era sirvientes, no buscaba esclavos, que es la diferencia entre Satanás y Dios. Entonces aquí... Si hecho así como dices tú, entonces Satanás tendría razón, puesto que decía que Dios era autoritario. ¿Y que claro, él no hizo personas autoritarias o como diría, o autómatas. No, y que no... Los hizo libres con el libre Exacto. albedrío para decidir por ellos mismos. Exacto. Y demostró que siendo humanos o seres creados, Jesús demostró, siendo hombre, que se podía cumplir la ley. O sea que
todo eso queda reflejado en toda esta historia de la humanidad y se ve claro desde que entra el pecado hasta donde estamos ahora. Y bueno, nos lleva a pensar mucho en el día a día de nuestras vidas, ¿no? Cómo podemos acercarnos a Dios de tal manera que todas nuestras decisiones sean en función de esta ley para acercarnos cada vez un poco más a Él. Es una manera de... Nos enganchamos a esta ley para que Dios nos muestre cosas nuevas, para que Dios nos muestre qué es lo que falla en nosotros. O sea que poco a poco vamos perfeccionándonos, hasta llegar a esa medida que Dios reclama de nosotros: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que ese es nuestro hito, nuestra fita en catalán, no sé en castellano cuál es, ¿no? Nuestro hito, nuestra meta, digamos, ¿no? Sigue diciendo: en el centro de la moralidad está la ley de Dios que define el bien y el mal para nosotros. Nota que el árbol era el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el propósito de una ley que prohíbe mentir, robar y matar si esos seres eran incapaces de hacer cualquiera de esas cosas? La ley misma no tendría significado en un universo de autómatas, de seres capaces solo de hacer lo bueno. Sin embargo, Dios no eligió crearnos de ese modo. Él no podía hacerlo si quería seres que pudieran amarlo realmente. El amor tiene que ser una cosa que surge de nosotros cuando miramos a Dios. Tiene que ser una cosa que surge de nuestro interior hacia el exterior. Y ese amor nos lo pone Él. Entonces lo primero que tenemos que hacer es quebrantarnos ante Él para recibir ese poder. Y por supuesto traspasarlo a los demás. Pero fijémonos como ya en Adán ya tenemos esa ley que hay que seguir, y la cual él quebrantó ya directamente. Si seguimos en el siguiente tramo de la historia que nos muestra de Noé a Abraham, Génesis 6, del 5 al 9, nos dice que leamos Génesis 6, y yo creo que eso sería una buena cosa para recordar un poco y poder ver estas preguntas que nos hace y podemos ir contestándolas si os parece bien. Si alguien tiene Génesis 6, podríamos empezar a leer. Bueno, empiezo yo mismo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aún estuve discutiendo, y creo que ayer, con un católico respecto de esto, pero un católico que además cree que eran ángeles, que los hijos de Dios son ángeles, que se mezclan con los hombres. Por lo tanto, nosotros tenemos como una procedencia angélica o algo así, porque... Entonces yo recomiendo... Muchas denominaciones que lo creen así. Testigos de Jehová. Yo recomendé que viera conferencias, pero bueno, siempre es lo mismo, ¿no? Son muy largas, no hay tiempo. Pero bueno, para atender a todos estos conceptos que ellos me están exponiendo, también han tenido que pasar su tiempo para entenderlos, porque la Biblia no dice que sean ángeles. Y hemos mostrado en las puertas dimensionales y en antediluvianos como estos hijos de los hombres eran los hijos de Dios, eran los hijos, los que seguían la línea de Set, ¿no? Y eran los que seguían las leyes de Dios. Por eso eran hijos de Dios. No somos hechos hijos nosotros, hechos hijos de Dios, hermanos de Cristo, en Cristo. Pues ¿por qué? Porque guardamos su ley. Por lo tanto, si leen el concepto hijos de Dios sin mayúscula, hijos de Dios, en el resto de la Biblia van a ver a qué se refiere cuando hablan de hijos de Dios. Pero es que además es muy fácil de determinar que lo que están diciendo es algo que no es válido, porque se basan precisamente en decir que esa unión es de gigantes y humanos, de ángeles y humanos,
y que en eso consiste para que salgan los gigantes en la tierra. Y es que no están leyendo bien el texto, porque el texto dice que antes había gigantes y después siguen habiéndolos. Había gigantes, dice. Sencillamente está describiendo la estatura de la gente de la época, nada que ver en que es por una mezcla de alguien con alguien. Todo esto pasa después de Adán, y Adán ya era gigante. Y según dice aquí, los hijos que engendraron fueron los varones de renombre. ¿No? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que los hijos fueron los grandes capitanes de aquella época? O... Pues puede ser, ¿no? Grandes guerreros. Sí, sobre todo guerreros. Seguimos pues. Había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, lo que decía Víctor. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Por eso cuando utilizan la palabra Nephilim para decir que a raíz de esta conjunción de ángeles y hombres o mujeres salen los gigantes, es que están leyendo como les da la gana, porque el texto es claro. Ya hay antes y hay después. Sí. Sencillamente está hablando Moisés, y Moisés escribe como alguien postdiluviano, de una estatura ya bastante inferior a toda esta gente antediluviana. Y estos varones de renombre fueron los malos, por decirlo de algún modo, ¿no veo? Porque luego dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha y pensó... Supongo que tipo Nimrod, ¿no? O sea, la unión entre los buenos... Nimrod era el cazador o algo así, ¿no? Sí. Cazador de hombres. Recordemos que lo que está haciendo es describir también todo esto y habla de esta gente como precisamente guerreros, gente muy bestia a la hora de tener que enfrentarse con otros para matar, para lo que haga falta, no tenían manías. Y precisamente nacen sobre todo estos malvados en un punto extremo de la mezcla de los buenos con los malos, o sea, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Eso es una lección del yugo igual, ¿no? Si te juntas un yugo desigual, ganará lo malo. Por eso tienes que juntar si eres malo con los malos y si eres bueno con los buenos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, la idea básica sería algo así. Sí, claro, pero de la mezcla entre bueno y malo siempre gana lo malo. Luego cabe recordar que guerreros como Nimrod proceden de Cam, de toda la genealogía de Cam, que donde vienen todas las tribus que después Josué tiene que limpiar, cananeos, jebuseos, ereteos y bueno, todos, no sé, ya no me acuerdo todos los nombres, riman, eso sí. Seguimos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fijaros, todo tenía que ser eliminado, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Pues aquí hay expresiones chocantes, ¿no? Se arrepintió Jehová, ¿no? ¿Es hombre para que se arrepienta? Bueno, yo creo que tiene que, de alguna manera tiene que expresar un sentimiento de Dios o un sentir de Dios para que el hombre lo entienda, supongo, ¿no? Él sabía que eso iba a pasar, pero eso no quita que se entristezca por lo que pasa. Es un concepto de Dios que no acabamos de... Él sabe lo que debe pasar, nosotras veces sabemos que debe pasar algo y cuando pasa nos quedamos igual, ¿no? Pues ya lo sabía, ¿no? Y el que no lo sabe se queda, oh, ostras, ¿esto dónde ha venido? Por eso que si pero, no sabía no podía arrepentirse de algo que sabía que iba a acontecer. Bueno, yo creo que es más un sentir de tristeza de él, de decir... Yo creo que es como cuando un padre ve que su hijo va por mal camino y al final sabe lo que le va a pasar, aunque no lo esté viendo en ese momento, pero tan mal camino va que sabe que al final va a ir a dar. Claro, se va a hundir. Pero lo que hará el padre es dolerse por esa situación, pero Exactamente. no arrepentirse por haber tenido ese hijo, ¿no? Cuando ya le pasa, obviamente, él sabía que se iba a pasar, pero Bueno, tal vez le sí, duele. como hombre. Depende del nivel, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una corrupción
extrema. Aquí estamos hablando de una corrupción que aún tenemos que ver en este tiempo. Una corrupción que llega a un nivel brutal. Entonces, no es que un hijo tome una mala decisión o que va por mal camino, no, es... O sea, un hijo que a lo mejor te puede intentar matar o que puede violar a tu mujer o cosas así. Entonces, realmente, cuando ese hijo no tiene solución, porque aquí estamos hablando de un caso que no tiene solución, y es la humanidad antes del diluvio. Porque recordemos que precisamente, como lo describe Elena White, es la gente que aún se plantea, lo que está diciendo Noé es verdad, voy a seguirle, que se echan atrás debido a las burlas de los demás, por el qué dirán, y terminan haciendo lo mismo que los otros y aumentado. Sí, sí. Entonces, realmente es corrupción absoluta, moral cero, o en negativos. ¿Vale? Hombre, el pensamiento en ellos de continuo el mal. O sea, constantemente todo su pensamiento era el mal. Por lo tanto, no había nada de bien. Ese límite es el que no entendemos nosotros. Cuando se eliminan pueblos enteros. Yo estuve leyendo Jehú, que le dice Jehová, mira, toda la descendencia de Acab, fuera. Pero toda. Los 70 hijos, toda. Jezabel, absolutamente todo. Y fue a buscar hasta lo último, a encontrar a un último pariente, todo. Pero, o sea, ¿por qué? Y todo eso lo hace por amor. Por amor a sus hijos, a los que él ve que todavía tienen una oportunidad de cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tratar de eliminar todo lo malo que le rodea para conservar, porque sabe que si siguen así, se van a mezclar y se van a terminar perdiendo. Entonces, el objetivo de Satanás era terminar con el linaje de la simiente de la mujer que llegaría hasta Jesús. Si todos estos personajes hubiesen seguido, aunque fuera uno de ellos, era capaz de guiarla a tal magnitud que el pueblo de Dios o terminaba exterminado o terminaba exterminado religiosamente, siguiendo a todo lo malo. Entonces el Mesías no podía aparecer, no había salvación para la humanidad ya jamás. Y por lo tanto... Tuvo que actuar drásticamente. Pero fijaros cómo la ley está en medio de todo esto, porque si esto no hubiera sido así, no hubiera habido ratificación de la ley, como vimos el otro día. No se hubiera ratificado el pacto con la sangre de Cristo si no hubiera habido este control de Dios de su pueblo. Fijaros la importancia de esta ley, todo va alrededor del mantener la ley en su pueblo. Es impresionante, porque se ratifica el pacto de ¿qué dijimos? De Abraham, ¿no? Y por consecuencia el de Adán, ¿no? Que claro, si quitas la ley ya no hay maldad. Hubiese sido fácil, el Señor anula la ley y ahora todos los hombres son buenos. Legaliza la marihuana y ya está. Ya no tenemos delito. Bueno, seguimos, estábamos en 6. Y luego Noé construye el arca. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su conducta. Con Dios caminó Noé. Era justo, perfecto en su conducta. O sea que había una vara de medir, ¿o no? Entonces, evidentemente había una vara de medir. Y caminó con Dios. Por lo tanto, ahí estaba la ley presente constantemente. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Luego recuerdo también, es que conversaciones con este chico católico, pues me hacen, cada vez que leo, luego me decía, no, es que tenemos el alma inmortal, y claro, el alma sube y siempre está ahí, ¿no? Digo, bueno, entonces Jesucristo murió por, ¿qué? Dice, por nuestro cuerpo. O sea, por este cuerpo de pecado, donde realmente está... se supone que Cristo en la cruz hace el pecado esclavo de la carne, ¿no? O sea, el pecado lo une a la carne, digamos, ¿no? Y ahí muere, es como el cordero cuando muere, ¿no? Pero él dice que muere, o sea, todo lo que va de pasar, la resurrección es de nuestros cuerpos, que luego serán transformados, pero ¿qué es esa carne por lo que muere Jesús? No muere por nuestro espíritu, no muere por nuestra salvación espiritual, ¿no? Yo la verdad no acabé de... no lo encuentro el... Texto bíblico que apoye eso. Claro. Y yo digo, hombre,
No, él vino a traer todo al contrario, a traerlo a un plano espiritual, no a seguir con la carne, a traerlo a un plano espiritual. Y por eso viene a salvarnos, porque nuestra mente, nuestro cuerpo está unido. El ser es cuerpo, espíritu, de forma Y mente, Vale. todo eso junto es alma. Y digo, hombre, las almas mueren, y la Biblia lo dice, y tal. Seguimos ahí. Igual que me comenta que hay 100 personas más en el arca que no están dichas aquí, pero como Catalina de Merit dice que hay 100 personas más, pues hay 100 personas más. Digo, a ver, el número 8 tiene un significado y es el que es. Y si miras la palabra de Dios, todos fueron eliminados, menos él. Bueno, ahí tenemos una discusión. Pero bueno, ahí lo dejo. Pero eso es porque se basan en tradición. No, bueno, la idea es que se siguen visiones, no se sigue la Biblia exactamente, entonces vamos ahí, ¿no? Son místicos. Sí. No, y lo curioso es que ha habido un mensaje místico que dice que debemos guardar el sábado. Y eso es una de las cosas, no sé si lo tenías pensado sacar en las conferencias, pero ya lo comenté a Víctor y claro, este chico dice, hombre Ángel, al final tendrás razón. Digo, ¿por qué? Dice, mira, porque me envía un par de mensajes que esta persona que ha tenido las visiones, resulta que ha tenido la visión de que el sábado hay que guardar lo que es el día de Dios, que no deben adorar en domingo, deben adorar en sábado, muy específico, muy claro, ¿no? Y se lo está planteando, adorar en sábado. Pero es que además adora a la Virgen y tal, y dices, claro, está cogiendo quizás pues todo lo que se dice, ¿no? No digo que no haya alguno de esos que quizás a lo mejor sea sincero y esté recibiendo la palabra de Dios, nunca se sabe, ¿no? Pero si no ponemos la Biblia delante, cuando venga un mensaje de la Virgen María lo tienes que ver con todos los filtros. Tienes que decir, escucha, la Virgen María no puede darte un mensaje. Pero bueno, eso es motivo de estudio y de seguimiento. Recordemos que para el catolicismo el sábado es el día de la Virgen María. Fantástico. Pues vaya. Muy bien. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Otra. Caterina Emmerich dice que era madera de cedro, ciprés, pino, no sé qué, 4 o 5 tipos de maderas diferentes. En la Biblia se expresa un tipo de madera, y Elena White confirma que es ciprés, y solo ciprés. No dice ciprés, cedro. Yo creo que Elena White, si es capaz de decir ciprés, sería capaz de decir ciprés, cedro, pino, lo que fuera, ¿no? Bueno, y la Biblia también sería capaz de... Puede ser, bueno, también, bueno, vale, eso, ahí tengo, bueno, se podría coger por otra parte, porque gofer, si seguimos las instrucciones de aquel investigador, también significaría el lugar donde se construyó, o donde se cortó la madera, o sea que en ese lugar podría haber diferentes tipos de madera, ¿no? Pero bueno, lo que me ayuda es Elena White confirmando eso, ¿no? Se puede interpretar, gofer en algunas Biblias interpreta ciprés, en otras interpreta cedro, en otras pino o coníferas, ¿no? Pero Elena White dice ciprés y eso me quedó muy marcado, ¿no? Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud el arca, 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. La puerta. ¿Qué vas a decir? No, es que te he visto ahí. 3 pisos, curiosamente, el arca también. 3. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo. Estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y 100 personas más. No dice más. Aquí establece una arca de madera resinosa. O sea, Ajá. no define. No define qué tipo de especie, ¿no? Resinosa. Resinosa, conífera. Hay muchas maderas resinosas. El grupo de coníferas. Y además con resina estaba bien pegada, ¿no? Sí, la resina, exacto. Ahí la resina pegaba la madera encolada también.
Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, aquí tenemos... Es gracioso porque hay gente que dice que en realidad metió material genético en vez de animales. Con lo cual, sí, con lo cual se contradice ya totalmente con lo que acabas de leer. Muy bien. Entonces ya no era un barco grande, era una lancha motora. Era impresionante. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a ver las preguntas porque son interesantes. Dice, ¿cómo debemos entender la idea de que a Dios le dolió el corazón por haber creado la humanidad? Porque esto no significa que Dios no hubiera sabido lo que sucedería. Aquí hay una traducción diferente, le dolió el corazón. En la mía dice se arrepintió y supongo que la del 60 dice dolió el corazón. Esto es más... más asumible quizás, ¿no? Yo creo que esta es una forma de hablar como hacen los profetas, cuando dicen vendrán carros de fuego. Es una forma de hablar para que nosotros entendamos qué le pasó a Dios en este momento. Hombre, cuando dice arrepintió rápidamente te viene a la mente, ¿no? Lo que es un arrepentimiento. ¿Cómo es posible? Mira que han tenido todo, han tenido las condiciones físicas, mentales, espirituales, vienen de buena genética y tal, y mira lo que han hecho con todo eso, ¿no? Claro, pero como Dios ya sabía que iba a pasar, yo creo que es una forma de hablar de Moisés para que entendamos lo que pasó, ¿no? Sí, lo que eso no quita que le duela. Ya, claro. Es que eso ahí quizás... Puede ser una forma de traducir de una persona que tradució esto. Desde luego. O sea que también... Evidentemente, cada Biblia tiene un toque del que traduce, ¿no? El que nota tú notas una sensación, tú ves las posibilidades de esa palabra y pones la que crees que se acerca más. Por eso hay diferentes versiones y por eso enriquece tanto diferentes también versiones. la impresión de la persona que recibió esto, o sea, en este caso Moisés. A veces los que recibían la instrucción o la inspiración lo hablaban con sus palabras, con lo que ellos conocían en el momento. Entonces, es que Dios no dicta su palabra a palabra, letra por letra, sino Él les pone las ideas y los hombres la escriben, pero bajo su cultura, bajo su idioma, bajo todo. Prácticamente si Moisés estuvo viendo todas esas escenas que le fueron mostradas en visión, él debería estar viendo el reflejo del rostro del Creador. Sí. Y por eso describió lo que describió. Claro. Y hay que tener en cuenta que lo escribió en hebreo, creo, ¿no? O en arameo. Con lo cual la traducción castellana también puede variar, si tiene que ir siempre al origen, ¿no? La palabra original, que no la he investigado en este caso, nos daría todo un abanico de connotaciones. Y ese abanico es lo que quiere decir. No quiere decir solo dolió, ni solo arrepintió, sino una sensación que engloba toda una serie de definiciones, ¿no? Y solo la entiendes cuando lees toda la definición. Hombre, que le dolió seguro, que sintió pena seguro, porque claro, Dios es un Dios de amor, no le gusta tener que disciplinar a nadie, ni mucho menos tener que quitar la vida, eso va contra su forma de ser. Por eso dice la obra extraña de Dios, porque eso no es lo que Él quiere hacer. Por eso Él sentiría gran dolor y gran pena de que al final la humanidad, 1500 años después, llegase a esa condición pésima. Y tener que poner fin a esa condición. No olvidemos Porque que si no, Cristo no viene, lo que decíamos. No olvidemos que Dios es lo blanco, Dios es lo puro. Para Él, no olvidemos que para Él es aún más doloroso, como nos muestra con Jesús, ¿no? Aún duele más, aún le sufre más a Él que a nosotros. No es un superhéroe que no nota, sino que al contrario, es tan puro que cuando ve cosas a favor del pecado le duele más que a nadie. porque Él aborrece el pecado. Es que Él es puro, sin mancha, por eso. Ángel, Sí, significado. Nakham, raíz primigenia, propiamente suspirar, respirar fuertemente en implementación, lamentar. En un sentido favorable también puede ser compadecer, consolar. Lamentarse o desfavorablemente, vengarse, aliento, aliviarse, aplacar, arrepentimiento, arrepentirse, atenuar, castigar, compadecer, compasión, consolador,
consolar, consuelo, misericordia, mover, pesar, satisfacción. Por tanto, vemos automáticamente que es también como ese suspiro, Y a la vez juicio. qué mal, ¿sí? Y implica las dos cosas, y consolar al mismo tiempo. Consolador. Claro. Como la función también del Espíritu Santo puesta en todo este contexto. Y cuando Cristo viene, que es castigo y consuelo. Que él primero consuela y después se va y deja después al consolador también, y al final habrá castigo y habrá consuelo. Sí. O sea, es un concepto que une varios factores. Por lo tanto, relacionado directamente también con la segunda venida. Para unos es una cosa y para otros es otra, claro. Bueno, pues ahí tenemos la duda despejada. Por los que se salvan, ¿no? Los 8 no y 7 más, y los del final, los de toda la serie. Pero sobre todo es lamentar, ¿no? O sea, se lamenta de esto. Pero veamos que él tiene que dejar que la situación siga su curso para que se muestre el verdadero pecado que se llega a hacer. Con lo que vemos con el trigo y la cizaña, ¿no? Lo cortamos ya y dice, no, espérate que crezca, porque luego veremos claramente quién es trigo y quién es cizaña, ¿no? Pues ahí lo mismo. Llega un punto, un límite en el cual se define claramente quién es impío y quién no, y entonces se hace la limpieza. Y eso es lo que siempre espera Dios, a ese punto final. Y quizá no lo entendemos, pero es que nos tenemos que meter en la mente de Dios y todos los seres de otros mundos que nunca han pecado. Para ellos sí que es clarísimo el límite. Para nosotros quizá no, nos parece aún que no hemos llegado al final, etcétera. Pero siempre nos tenemos que poner en la mente de Dios y entender así el por qué hace las cosas y los límites a que deja llegar y el su pesar. Porque para nosotros es muy diferente. Es una mezcla de justicia y misericordia, como siempre hemos estado hablando. Justicia y misericordia. Son las dos cosas. No es que sean totalmente opuestas, sino que se complementan. Si no hay justicia, no hay misericordia. Hay misericordia por el justo, pero también hay castigo. Por el castigo también es un acto de misericordia al final, porque ese mal constante y total, sin posibilidad de bien, también es autodestructivo para el que lo está sufriendo. Por lo tanto, es una eliminación compasiva también. Fijémonos que cuando el hombre yerra, Dios lo primero que hace es buscarlo, porque ¿qué le dice? ¿Dónde estás tú? Bueno, esa pregunta tiene muchas connotaciones. ¿Te das cuenta? ¿No sabe Dios dónde está? Sí, o sea, él ya lo sabe, ¿no? Pero la pregunta, como quieres decir, a ver, ¿te das cuenta lo que has hecho? ¿Te das cuenta que ahora tu condición ha cambiado? ¿Te das cuenta que pierdes todos los privilegios que tenías? ¿Te das cuenta que tu relación conmigo no será la misma? ¿Qué has hecho? ¿A dónde has llegado? ¿No? ¿Hasta dónde has caído? Esa pregunta tiene unas connotaciones tremendas, que para que el hombre recapacite ya, se dé cuenta que, ostras, ¿hasta dónde he metido el pie? ¿No? Y esto sin ley no se da. Es que estamos viendo que, como estaba ahí, estamos discutiendo todo el rato alrededor de la ley. Aunque parece que estamos fuera de la elección, estamos todo el rato alrededor de la ley. Sí. Y la destrucción de los impíos también es un acto de misericordia, porque con pecado no puedes ver a Dios, o sea, te destruirías completamente, y aparte tu pecado, como has dicho tú, te autodestruye. Es un favor que te hace, no puede permitir que todo el mundo entre, porque lo pasarías fatal, sería horrible. Se tiene que ver como un favor de amor. Sí, es eso, Es que es amor hasta por los más malos. Es el concepto de amor que cuesta entender. Imposible de entender. ¿Vale? Pues ese concepto de amor es el que ya todas el resto de denominaciones o todo este ecumenismo es el amor que no quieren explicar, ni tampoco quieren entender, ni quieren entender. Quieren que la gente que lo sigue quiera entender. Por eso que decía Frederic que la destrucción de los impíos es un acto de amor, porque si estuvieran en el cielo sería caos, y eso me acuerdo que lo entendí mejor una vez que estaba hablando con un primo y que me dijo que él para qué quería ir al cielo, si el cielo era aburrido, iba a ser horrible, no poder hacer nada, estar ahí como un súbdito obedeciendo. Entonces ahí entendí que realmente no puede ser para los impíos, porque no encajan con el ambiente del cielo. Y eso me dijo, para él no quería Y es hacerlo. que, aunque Dios nos cogiera y dijera, no vais al cielo, sino que os pongo en un planeta aparte, allí solos vosotros, con vuestros malos pensamientos y malas acciones, tampoco serían felices.
Porque si ya el pensamiento del mal es la destrucción del que tienes al lado, mirad qué sucede con los ángeles caídos. No paran de pelearse entre ellos, solo se unen con el frente común contra el pueblo de Dios. Ni Satanás es feliz con los suyos, ni los otros son felices con él, ni entre ellos. Por tanto, sería, bueno, porque son inmortales de momento, pero si siguiesen inmortales siempre así, eso era vivir. Es que estarían deseando al final o que el otro se muriera como fuera o morirse ellos, porque sería una situación insostenible. ¿No habéis estado en un trabajo amargados, que os están machacando y estáis deseando que eso desaparezca de vuestras vidas? Pues, ¿cómo tiene que ser eso en maldad continua? Por tanto, no iban a ser felices. Lo mejor es que dejen de existir. Es el mejor favor que les puede hacer, ya que no van a cambiar. Y además, si no, aún intentarían fastidiar al resto del universo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ahora el pueblo de Dios aún es corruptible y puede pecar y entrar en su juego, pero en aquel entonces eran incorruptibles y inmortales. O sea, por mucho que lo intentaran, los santos no entrarían al trapo, sería imposible. O sea que aún sería más tortura, porque ni que hicieran lo que podrían hacer caer a los santos. Se quedaría en una especie de bucle que bueno, sería horrible. Una espiral. Una espiral. Seguiría habiendo la batalla en el cielo en todas partes. La primera que fueron expulsados, pues seguiría habiéndola por la eternidad. Sí, recuerdo un comentario que me hizo alguien que conozco muy bien y me dice: es igual, si volverá a recrearlo todo y volveremos a hacer lo mismo. Digo, no va a pasar. Eso no va a ser. Que el mal nunca más aparecerá. Eso no va a ser. La promesa es esta, y toda esta historia, todo lo que ha pasado a la humanidad en estos 6.000 años es para un fin, no para volver a empezar. Igual. Hay un hermano que una vez estaba hablando acerca de eso, de la promesa de que el mal no iba a volver a existir, y me acuerdo que dijo, se puso a que nos imagináramos, imagínense, dice que estábamos en el cielo y alguien se quiere revelar, dice, inmediatamente dice, vendrían los otros, dice, y le mostrarían toda la historia de pecado y le mostrarían el sacrificio de Cristo en la cruz, y obviamente ahí ya no querría pecar, dice. Claro, sí, en caso, imaginándose. Pero eso ya no va a Sí, llegar. eso ya no va a porque ser, claro, pero ¿dónde se ocasionó el mal? Por un ángel caído, ¿no? Bueno, pero si ese ángel ya no estará, entonces no habrá quien incite al mal. Aparte que, ¿cómo vamos a desear hacer el mal cuando hemos vivido esa experiencia en el mal? Es que no queremos volver aquí la historia está en el origen. Seremos transformados. Sí. Esa transformación es espiritual, es moral, es en todos los sentidos. Jesús no llevará solo algo física. aún siempre en su físico, Claro. como marcas de lo que pasó aquí Esas con marcas. nosotros. Es que la clave es ser incorruptible. Ahora, aunque veamos lo que hace el mal, podemos caer tranquilamente, pero si somos incorruptibles no es imposible. Aparte que de aburrido cielo no tendrá absolutamente nada. Por definición la perfección es incorruptible. Y lo que ha comentado Fanny de que se mostrará la historia de pecado, eso según Ellen White va a pasar. Y los impíos que estén aquí en la tierra lo verán y ya en aquel momento ya dirán, pues ya está, estamos sentenciados y se arrepentirán, ¿no, pero por un momento... Pero sí que dice Elena White que reconocerán y alabarán. ¿Eh? caerán a los pies de Jesús. Sí, de sí, rodillas, caerán a los de rodillas reconociendo antes que- de ser eliminados. Sí. reconociendo que- Y proclamarán que él es juez. Incluso Satanás hará eso, dijo. Incluso por un momento se Sí, se arrodillará. arrodillarán, reconociendo Claro, es que que... piensan lo que nos vamos a perder. Hombre, Y por eso arremeten contra Satanás y los ángeles y sus ministros del Evangelio que les han llevado a todo lo contrario. sí. Aunque también será un falso arrepentimiento porque si se volviera a empezar de cero volverían, bueno, Sí, a ya andar. no hay remedio. Pero bueno, Eso me recuerda a Elena White cuando habla de la reforma pro salud y de las oraciones por los enfermos. Ahora me ha venido porque dice, por mucho que oréis por esta persona, recuerdo hay casos que decía, no va a mejorar, porque sabe Dios que esta mujer o este hombre va a volver a caer, a la que se encuentre bien va a volver a hacer lo mismo, va a volver a fumar, va a volver a comer mal, ¿no? Entonces, muchas veces oramos, pero esa persona tiene que tomar una decisión. Una decisión. es como cuando Jesús iba hacia la cruz, que lo leísteis en una conferencia, vio a dos mujeres y sintió compasión por ellas, pero sabía que 40 años después se iban a morir en Jerusalén.
O sea, las perdonó, por decirlo de algún modo, pero sabía que iban a morir, que no se iban a salvar. Pero tuvo ese... Dijo, vete y no peques más después de sanarlo. Muy bien, y más abajo dice, ¿cuáles son algunas de las cosas que hacían los humanos y que desagradaban a Dios y cómo se relacionan esas cosas con la ley? Podemos hacer un listado muy largo de cosas, ¿eh? Pero sobre todo había la promiscuidad, el adulterio, toda la serie relacionada con la sexualidad, con la homosexualidad también, etcétera, ¿no? Con animales, con, bueno, muchos problemas con el tema de la genética. Todo recae que habían perdido el amor por Dios y por consiguiente el amor por el prójimo. De ahí, sí, no, ese es el resumen de todo, ¿no? Pero vimos también como Elena White nos recuerda las amalgamas, las uniones. todo eso. Claro, eso ya es atentar contra la creación directamente, ¿no? Es ser Dios. Ya no adoraban al Creador. Y tenía muchos dioses antes que el verdadero también. Estatuas y... bueno. Muy bien, pues todo eso lo tenemos que volver a ver. O sea que si tenemos que volver a ver algo así, y si irá como en los días de Noé, yo no me lo puedo imaginar. Porque si aquellos hombres con esa capacidad mental hacían lo que hacían y tenemos que igualarlo. Bueno, es que ya está siendo como los días de Noé. Bueno, yo no lo sé, pero aún no veo amalgamas por la calle. Pero A ver, llegará aún un poco más, aún llegará más. Aún Pero tiene que llegar a más. quiero decir que somos en esos seres pocos años que con faltan. muchas menos capacidades que ellos y vamos a hacer lo mismo. Quizás porque somos más que entonces, quizás. ¿Eh? Amalgama, ¿qué es eso? Amalgamas son uniones de hombres y animales genéticamente. Esto se está haciendo ya. Pasa que en la tele no te lo dice, pero mira Hollywood Bueno, cómo te lo plantea. es ¿Por que, qué? Porque lo están haciendo, de si hecho, no, no lo plantearía. a ver, el planeta de los simios que habéis visto, que se hizo hace poco, que es un remake de una que se hizo hace mucho tiempo, nos está recordando, ¿qué nos está enseñando? Que de dónde viene el mono, o el hombre mono, digamos, no el mono, sino el hombre mono, esos Homo sapiens, Homo erectus, Homo lo que sea, son amalgamas genéticas. Y esas amalgamas genéticas han sido encontradas ahora. Y si dice, anda, ese se parece al hombre, ese se parece al mono, ese se parece más a este, al otro, y las ponen una debajo de la otra y dice, mira, de este hemos pasado a este. No, son amalgamas genéticas. Probablemente tribus de trabajo o guerreros, o vete a saber tú, que los metían ahí en su cuadra y a vivir, ¿no? Y claro, pinturas rupestres y no sé qué. Entonces ahí, cuando ves eso, entiendes todo. Pero si lo quieres entender por evolución, no entiendes nada. Solo te lo crees, que es muy diferente. Tú crees eso, porque es lo que dice la mayoría. es una teoría, por lo tanto la crees por fe. Tienes más fe, o sea, tú eres más religioso que yo. Tú tienes más fe que yo, porque crees sin ver y sin pruebas. En cambio, yo creo por fe, pero creo también por pruebas, por evidencias que me llevan a reforzar esa fe y te lo puedo demostrar. Pero tú no lo puedes demostrar a mí, yo a ti sí. Entonces el fanático no eres tú, el fanático Es el otro. Exacto, Exacto. La obsesión es del otro, el fanatismo es del otro. Y eso es lo que vimos en los antediluvianos. Se basa en lo suyo y desecha completamente lo otro. O sea, se raifica en la roca, en su roca, y desecha todo lo otro. O sea, La obsesión lástima que sea la roca equivocada. Sí, la obsesión y el fanatismo se basa en la negación de todo lo demás por defecto. Sí, sí, ni escucharlo. sin antes de examinarlo, que eso es la prueba de la antiinteligencia. Sí. Porque rechazar algo sin examinarlo o aceptarlo sin examinarlo es de tontos. Sí, exacto. No es lo mismo ser radical que ser fanático. Tú eres radical en una creencia porque la ves claramente demostrada y constantemente y dices, no, esto es así, esto es así. Radical quiere decir, yo me arrelo, me engancho a esto, porque es cierto, porque lo veo, lo pruebo, lo toco. Y además, esa parte que hay de fe me lo compensa y llego un poco más, ¿no? Es como si Dios te pone como un trampolín para saltar más arriba, ¿no? Y ese trampolín es esas pruebas y tú saltas más arriba. Y lo peor es que se basan en teorías subjetivas que ha hecho un hombre. Sí. O sea, no ha sido un inspirado, ha sido un hombre. Yo veo esto, pum, vale. Bueno, ha sido inspirado, pero no por Dios. Porque recordemos quién era el tío de Darwin y de dónde procedía. ¿Podríamos buscar la primera, creo que fue, conferencia, donde se explica Darwin quién era? Su tío era masón. El abuelo, perdón. Y ya le inculcó todos estos conceptos, justo en el momento que la evolución sale. Y yo creo que los antediluvianos tardaron tampoco en llegar a este punto tan bestia porque por la capacidad mental.
Nosotros somos mucho más tontos, tenemos mucha menos capacidad y por eso Dios sabía que tardaríamos muchísimo más y es a los 6.000. Coeficiente 10, Por eso dice Elena era Elena. máquina. ¿Coeficiente? 10. Es que imagínate. ¿Qué es? El coeficiente intelectual, que ahora es que 1 y Un algo. 5, ¿no? Bueno, ¿comparado con qué? Porque normalmente se mide en cientos, 98, 80 y algo. Bueno, La máxima capacidad mental. Los que pasan de 100 son superdotados y ya se ve que no, en realidad no son Bueno, superdotados. supongo que si ese 1% que se supone que tenemos de utilización es lo que nos ha quedado después del diluvio. Es lo que Dios ha puesto ese límite para que de ahí no pasemos. Y con ese 1%, imagínate lo que... Y aún así, ¿a dónde estamos llegando? Imagínate que por eso tardan tan poco, es que un 100%... 1500 años para hacer lo que hicieron con lo que tenían, pues mira, 4500 más y ya llegamos al límite. Bueno, no está mal. Además tenemos que tener en cuenta la inspiración de Satanás. O sea, si tú te pones a su servicio, si tú te pones a hacer meditaciones y a hacer toda una serie de cosas para que entre en tu cuerpo, va a hacer locuras contigo. Por lo tanto... Bueno, ya vimos lo de Tesla y tantos otros científicos que han inventado cosas precisamente a través de sueños extraños Bueno, y de claro. demás alocuciones que ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Porque el diablo conoce los secretos de la naturaleza y lo ha revelado a estos sabios, a estos hombres. Como el ser humano actual, como Si no, estamos no viendo, llegarían. es más tarugo, no llegamos a lo que llegaban los de antes, era necesario que Satanás diese esos conocimientos a gente ya listilla para poder terminar de hacer y ponernos a la altura de los antediluvianos, porque si no, no hubiésemos llegado a todo eso. Sí, sí, Ya lo sí. vimos, o sea, cualquier cosa de las que estamos utilizando de lo más avanzado o muchas cosas de estas han venido precisamente a través de estas cosas paranormales, Sí. pues por algo debe ser, ¿no? Si no, ese salto no se hubiese producido. A mí me viene a la cabeza la madera laminada, que hasta 1960 no salió y mira, la tenemos ya ahí en el 1500 de la creación, que es hace 4500 años. Igual que en la Edad Media se cree que la Tierra era plana y el Lucas ya sale que es redonda. Sí. O sea, claro, imagínate. Todo eso. Muy bien. Pues seguimos. El círculo de la Tierra. la redondez de la Tierra. La redondez de la Tierra. Aquí nos recuerda también que Elena White nos recuerda que los hijos de Dios son hombres fieles que se casaron con mujeres infieles. Hijos de Dios, hombres fieles. Las hijas de los hombres, mujeres infieles. Es otra vez como una rememoración de Adán y Eva. Que en ese caso, nos pese o no, fue la mujer la primera que cayó, pues es como si se repitiera la historia un poco, ¿no? Pero ¿por qué veían que las otras eran más bellas que las suyas? ¿Qué le pasó a Adán cuando vio a Eva que pecó? Claro, pues porque había la forma de provoque que las del pueblo de Dios no utilizaban. Y al final hasta estas tuvieron que ceder y caer en lo mismo, porque si no se quedaban al margen. O sea, es que es lo que estamos viendo ahora, tanto machaqueo sobre la mujer para que se ponga tan sexy, provocativa y no sé qué, pues es lo mismo, para que los del pueblo de Dios, ¿qué van a hacer? Se van a juntar con los de la iglesia que verán allá un estequirot, una mujer que no atraerá tanto físicamente como otra de fuera, que además los va a provocar. Pues eso es lo que sucede desde hace años ya en la iglesia, porque hay unos que se van con los que no son de la iglesia, ¿no? Pues bueno, es por esas cosas, claro. Y así fue con las filisteas, y el ser humano siempre ha sido igual. El hombre es hombre, la mujer es mujer, y esos esquemas están dentro desde la caída del pecado, y lo arrastramos. Y Sansones somos todos, no de fuertes precisamente. En Patriarcas y Profetas, Elena White describe cómo se presenta a Eva y, vamos, es que te lo imaginas, dice, con el fruto iba moviéndose de manera tal y cual, y hablaba de manera zalamera y tal, ¿sabes? Y era perfecta. Y era perfecta, o sea que no debía ser, claro. No, ahora no son. Entonces dices, y eso está entrando en la iglesia. Yo recuerdo cuando iba a la otra iglesia y llegaban, la verdad es que entraban a veces mujeres de la iglesia que dices, pero por favor, si es que no pueden andar con esos super tacones, la falda cinturón y no se pueden sentar y no se pueden tal y chichichacha y hablando y tal y ese qué guapo y no sé qué, y dices, bueno, al final ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A buscar una pareja o qué, no?
Y no estoy criticando a las mujeres en general, que me quiera entender, que me entienda, No, pero que claro, tenemos debe que... haber una diferencia entre las que se dicen o los que se dicen, porque al fin y al cabo los hombres, hay hombres que llegan con unos peinados más estrambóticos a la iglesia o con esos moda de esos pantalones que los llevan abajo, que Hacia el culo, sí. exactamente, y no les importa, o con de una manera como cualquier rapero o Bueno, vago. y lo curioso es que las chicas también les atrae eso, que dicen, ¿cómo Exacto. puede ser? Pues también se está llegando a ese punto, ¿no? Un desaliñado ahí que O sea, por los dos lados vamos de mal en peor, o sea, claro, tanto por hombres como por mujeres. Sí, la mujer fatal y el hombre fatal, ¿no? debe Vale. ser sencillo. Muy bien, seguimos. Entonces, dice... bueno, esto lo hemos leído. Dice, Noé era justo y perfecto en su conducta, con Dios caminó Noé. Por lo tanto, eso es lo que debemos recordar. Si es como los días de Noé, también habrá Noés. Habrá malos, evidentemente, pero también habrá Noés y su familia. Y seremos pocos, si Dios quiere, seremos remanente y estaremos allí, si Dios quiere. La fe de Abraham a Moisés, aquí también le dice de que su fe le fue contada por justicia. Y dice, Abraham no fue el único que estuvo dispuesto a escuchar a Dios y obedecer sus mandamientos. El faraón, los dos Abimelech y José entendían bien que Dios no aprueba el adulterio, la mentira. El segundo Abimelech hasta reprendió a Isaac por exponer a su pueblo a la tentación. Aunque Dios había elegido a Abraham para una tarea específica, hubo personas en otras naciones que tenían a Dios. En realidad, después de que Abraham y sus aliados militares derrotaron a Kedorlaomer y a su coalición, Abraham fue bendecido por el rey Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Esto es otra evidencia de que el conocimiento de Dios existía en el mundo en ese tiempo, aún antes de la obra del ministerio de Moisés. O sea que entonces ya aún teníamos que se condenaba el adulterio, se condenaba la mentira, o sea, tenemos ley. Y esa fe le fue contada por justicia a Abraham. Moisés hasta Jesús, dice, este pueblo fue la nación hebrea, los descendientes de Abraham y herederos de la promesa del pacto hecha al patriarca muchos siglos antes. Promesa cuyo cumplimiento definitivo se encontró solamente en Jesús. Habla de la promesa de Abraham, cómo se fue el cumplimiento, cumplió exclusivamente y solamente en Jesús. Por eso Satanás impedía que ese cuerpo naciera. Deuteronomio 7, del 6 al 12. ¿De qué modo este pasaje revela la estrecha relación que hay entre la ley y la gracia? Vamos a leer Deuteronomio 7, del 6 al 12. Mal, como siempre. Yo le he dicho que no quería hacerla. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial entre todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por el amor que Jehová os tiene y porque quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón y del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es el Dios verdadero, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por lo tanto, aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones es más de la venida de Cristo, desde que está esto hecho esto. Y sobrepasa la venida de Cristo y estamos en la eternidad. El significado del 1000 en este caso tiene esa referencia eternamente. Eternamente. Y que da el pago en la cara al que le aborrece, destruyéndolo, y no es remiso con el que le odia. En su propia cara le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Pues por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. O sea que guardando el pacto estás reconociendo el pacto y tú como beneficiario de él. Y le das las gracias cumpliendo su ley.
Bueno, aquí me gustaría solo mencionar Gálatas 3:13, donde literalmente nos recuerde que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, no de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Muchas veces lo decimos y no recordamos que la Biblia nos lo dice textualmente. Cristo nos salva de la maldición de la ley. Porque la ley en el fondo es una bendición. No hay otra. La maldición es precisamente si la transgredes, que es que te estás fastidiando a ti mismo y a los demás. La ley tiene esa doble filo, doble significado, que es condenatoria, pero a la vez es una bendición. Porque nos muestra qué debemos hacer, que muchas veces no sabemos qué hacer. La ley nos dice, haz esto, serás bendecido, ¿no? Muy bien, pues nada más, solo para acabar. Es curioso que desde la promesa de Abraham hasta Cristo casi son 2000 años. Y de Cristo hasta su venida también. Solo quería comentar eso, porque de la creación hasta la promesa de Abraham casi 2000 años, de Abraham a Cristo 2000 años, de Cristo al final 2000 años más. Y la promesa está en el centro, la ratificación en las 2/3 partes del tiempo, como el velo que está en las 2/3 partes del santuario. ¿Veis por dónde voy, más o menos? Se cae la sangre justo en las 2/3 partes del tiempo para venir, y también está en los años del tiempo. Es impresionante. En esta parte final de Jesús hasta el remanente también es para pensar bastante, porque es donde estamos nosotros. Y una vez más, si hemos de llegar como en los tiempos de Noé, recordemos que los peores enemigos de Noé fueron los dirigentes religiosos de su época, los que teóricamente, siendo creyentes del Dios Altísimo, estaban llevando a la gente a tranquilos, no pasa nada, no podemos saber si esto se termina o no. Como hoy. Igual. Ahí lo estás oyendo en la iglesia esto. Hace años que se oye en la iglesia, tranquilos, vosotros solo venís. Y Noé les dijo, 120 años y viene el fin. Venga, que esto no puede saberse, este es un falso profeta. Y ahora se va a repetir la historia. Bueno, ya lo estamos viendo cómo se repite la historia. Igual. Y la gente, como decíamos antes, fanática. ¿Quiénes son los verdaderos fanáticos? Los que no indagan si eso es así o no, sino se cierran por banda para no querer saber y seguir diciendo al pueblo paz y seguridad. Igual. También una persona me he encontrado que me ha dicho, no hombre, pero no tienes que... Me encuentro muchas personas por Facebook que hablan mucho, son creyentes, etcétera, pero dicen cosas que no son verdaderas y me tengo que posicionar. Y a veces me voy incluso de grupos, etcétera. Y alguna persona me dice, no, pero no te vayas, hombre, que son creyentes, ellos te meten en su luz y escúchalos, quizá tienen algo bueno. Pues Satanás también es creyente. Y los ángeles caídos, y no por eso lo vamos a seguir, ¿no? Hay que ser muy estricto e intentar no mezclarnos con gente que, aunque sea creyente, te lleva a error, aunque te lo digan y te lo demuestren de forma aclaparante. Y aunque suene a antisocial, se tiene que hacer así, si no te pierdes. Si sigues su rumbo. Además, cuando lo bueno se mezcla con lo malo, ya sabéis quién gana, ¿no? En el agua dice la diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Tú puedes creer que Dios existe, pero no creer que lo que dice sea cierto. Entonces lo que tenemos que ir es por ese lado, creer que lo que dice es cierto. Yo creo que hay algo. También Vale, los pero... demonios creen y tiemblan, en cambio, No ni caso. Muy bien, pues leo los versículos del viernes, o que los lea alguien y ya está, va. ¿Quién quiere leer? Las notas Yo mismo. del viernes. Venga, va. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Atentos, representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. ¡Hala! ¿Alguien se había planteado el concepto? Porque sí, un mensaje del 43, mensaje del 44 y el tercer ángel que ahora tal. Pero el hecho de que los tres nos representen y salen... Recordemos que cuando leemos y habla de los mensajes de los 3 ángeles, suele incluir también el del cuarto, como parte
hace ya estando en los tres. Sí, eso se echa a faltar en los textos que han elegido, porque hombre, ese es el mensaje que está incrustado en la verdad presente de hoy, incrustado en los magnates de la tierra de hoy, y eso es lo que tendríamos que hacer énfasis. Bueno, Cristo declara a los que siguen: sois la luz del mundo. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice: he aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcadora como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que lo sigan. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes de los ángeles primero y segundo. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Hasta el extremo aprenderemos, Pero sobre todo recordar eso, porque Elena White lo dice claramente, es una extensión, El cuarto es una extensión incluso del segundo, no creo recordar que lo explica, O sea que está todo mezclado con el cuarto refleja esos tres también, pero con un énfasis especial. Por lo tanto dice que si estudiamos de verdad y con oración, Dios nos permitirá llegar al extremo de conocimiento de esto, ¿no? Sí. O sea, no habrá nada que no sepamos. Que no sepamos, bueno, o sea que... respecto de lo que necesitamos saber. Sí, sí. Pero quiero decir, no quedarán lagunas. Lo tenemos todo tan claro y por eso nos podemos raificar, imagino, ¿no? Y radicalizar. Sí, exacto. ¿No? Y si damos el otro extremo, si damos el color opuesto, el color de la... Pero claro, hay que poner de nuestra parte, estudiar con fervor y oración, si no, no vendrá por sí sola. No viene sola. Es lo que Dios proveerá, necesito un sofá, Dios proveerá si además tú te ayudas, ¿no? Que Dios bendiga.